Muy bien, vamos a hacer un ejemplito más de función inversa y luego entramos al tema del límite, ¿no? Entramos al tema del límite. Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente función. Bueno, El límite ya. Ah, sí. muy bien. Por ejemplo, consideremos la siguiente función, sea la siguiente función definida de la siguiente forma, sea, sea la función f definida mediante la siguiente expresión. Consideremos que la función f sea igual a la siguiente regla de correspondencia. Por ejemplo, consideremos por acá un radical, raíz de x menos x al cuadrado más 2 más 1, por ejemplo, ¿no? Y consideremos que esto está bajo el siguiente dominio, que sea menos 1, menor o igual que x, y este menor o igual que un medio. Y la otra regla corresponde a consideremos que sea 2 menos 7 sobre x más 1. Y para este caso que el dominio se mueva, por ejemplo, de 2 a 4. Entonces determinar, si determinar la función inversa, vamos a poner f de menos 1, en caso exista, eliminar la función inversa de f de menos 1 en caso exista, y graficar, f y f de menos 1 en el mismo plano. En el mismo plano, ¿no? Por ejemplo. Bien, entonces, lo primero que tenemos que ver es, ¿no?, ver las condiciones para que exista la inversa, que debe ser esta función necesariamente ser inyectiva y subyectiva. Una vez que tenemos eso, hallamos la regla de correspondencia, el respectivo dominio, y luego fácilmente podemos graficar, ¿no? Graficar esto en el mismo plano cartesiano, en realidad, ¿no? Pues acá ya sabemos las condiciones para determinar si esa función es inversa, ¿no? Consideramos que este sea f1 y este f2, ¿no? Entonces vamos a ver que cada uno término a término si justamente la función es o no inyectiva, ¿no? Ese es el primer paso que debemos ver, ¿no? Considerar que sí es inyectivo o no. Y entonces las dos condiciones que habíamos mencionado, ¿no? Una era de que cada una de ellas sea inyectiva y el otro que el rango sea vacío, ¿no? Sea el vacío. Muy bien. Entonces vamos a ver primero la F1. Consideremos F1, ¿no? Acá, solución. Y consideramos determinando y actividad F1 y F2. Determinando la inyectividad de F1 y F2. F1 y F2. Pues F1, empecemos con F1, F1 en X, ya sabemos que esta función es la raíz de X menos X al cuadrado más 2, ¿no? Más 1, ¿no? Esa es la función F1, ¿no? De acuerdo a la regla, y considera que el X está desde menos 1 hasta 0,5, ¿no?
Pues acá el x está desde -1, al igual que x y este menor que 0,5, pongamos. También lo toma, ¿no? Abierto, cerrado. Bien, entonces sabemos que por la inyectividad debemos considerar F1 en A es igual a F de B, entonces debo concluir que A es igual a B, ¿no? ¿No? Entonces inmediatamente acá tendríamos la raíz, ¿no? La raíz de esto sería A menos A cuadrado más 2, ¿no? Más 2 es igual a toda esa expresión, más 1 acá, ya me guardaría el más 1, y al otro lado sería rápidamente, sería A de B, perdón, menos B cuadrado, más 2 más 1. Inmediatamente el 1 se va, le vamos al cuadrado y te va a quedar A menos A cuadrado más 2 igual a B menos B cuadrado más 2. Se evidencia que esto se va, ¿no? Y podemos ahí pasar al otro extremo si queremos, como queramos, pasamos a este extremo, o sea pertinente, diferente. Por ejemplo, pasémoslo a este extremo, el extremo izquierdo, nos quedaría este b cuadrado menos a cuadrado, y acá sería más a menos b igual a 0. ¿No? Pasa con positivo, ¿no? Y este pasa con negativo. Muy bien, entonces de acá podemos, ¿no? Podemos hacer diferencia cuadrado. Esto nos va a quedar a más b multiplicado por b menos a. Por b menos a, ¿no? Deja más a menos b, igual a c. Bueno, podemos factorizar el a menos b, entonces acá nos quedaría el b menos a, en todo caso factorizamos el b menos a, nos va a quedar a más b menos 1, ¿no? Y esto igual a c, igual a c. Bueno, tenemos que corroborar si este diferente es 0 y se acabó, ¿no? Entonces ahí tendríamos que sí es inyectivo. A ver, eso es diferente de 0, hay que corroborar los jóvenes. ¿Ah? Bueno, el problema va a estar condicionado para que sea inyectiva, ¿no? Acá fácilmente, en este caso, tendría que justificar esto, no puede ser, justificar que esto sea diferente de 0, por lo tanto esto debe ser igual, ¿no? Profesor, B antes de hacer todo eso, también puedo verificar si es que es decreciente en ese intervalo. también, Bueno, también, pues justificar eso, ¿no? Es decreciente, entonces, y ya con eso también puedes asumir que la función es inyectiva. Y entonces sería para el caso F1, tendríamos que ver el rango, a ver el rango de esa función de se mueve, ¿eh? Por ejemplo, ahí podemos ver el rango, por acá vamos a ver, el rango de F1, ¿cuál sería? Ya sabemos que es inyectiva, pues simplemente hay que evaluar. A ver, ¿dónde sería el rango? De hecho, que va a ser cerrado, ¿no? Inmediato, ¿no? Porque la función es inyectiva, simplemente se evalúan los extremos, nada más. A ver, ¿cuál es igual? Profesor, ¿Sí? profesor, buenas tardes. Una consulta. Sí. En la condición de que se tiene al último que se tiene B menos A por A más B menos uno, ¿usted le puso que sea diferente de cero, A más B menos uno? Ujú. O sea, ¿se tiene que justificar? Lógico, por supuesto, tiene que justificar. Bien. ¿Y cuál es el rango? A ver. ¿Ah? El rango joven de la función.
¿Cuál es el rango? Estoy esperando. Sí. De 1 a 5 medios, profe. Bien, entonces de 1 a 5 medios. Ok. ¿Qué rango sería eso? Entonces nos olviden que esto, si existe el inverso, esto va a ser dominio, ¿no? De 1 hasta 5 medios. Muy bien, entonces ya tenemos el rango F1, de igual forma tendremos la función 2 es inyectiva, es inmediato, no es complicado, ¿no? En todo caso, ahí F2, 2 menos 7x más 1, sobre x más 1, el caso de F2, inmediato, ¿no? El caso de F2, ya sabemos que 2 menos 7 sobre x más 1, y acá inmediato, ¿no? También el dominio, en este caso, para esta función, para su función F2, de 2 hasta 4, ¿no? 2 hasta 4. O sea que el x menor a de 2 a 4. Igual, ¿no? Tenemos f de a es igual a f de b y ahí fácilmente se prueba que esta función es inyectiva, ¿no? Fácilmente. 7 sobre 1 igual a 2 menos 7 sobre b más 1. ¿No? Es evidente que esto se va, y podemos ver que fácilmente dice que, ¿no? Probar acá no es complicado, ¿no? Entonces faltaría rango, ya sabemos que esta es inyectiva, por lo tanto nos faltaría solamente rango, el rango de F1, que es rectado con el rango de F2. Primero vayamos el rango de F2, por caso. Y con eso probamos que ya la función es inyectiva, ¿no? Rango de F2. Bueno, acá sí creo necesariamente es abierto. No necesariamente es abierto, ¿no? Reemplazamos. Ahí cuánto sería, ¿verdad? De menos un tercio a 3/5. Los 1/3 hasta 3/5. Muy bien. Entonces se puede evidenciar, ¿no? Este es el rango de F2 y el rango de F1. Inclusive se puede ver, ¿no? Por el solo hecho que ¿no? En el caso de estos dominios están un poco distanciados, ¿no? Entonces se puede ver que la función es, y los rangos definitivamente no van a coincidir, ¿no? Es un intervalo positivo. Y bueno, acá no intersecta 3/5, ¿no? Con 1, ¿no? 3/5 de menor que 1. Por lo tanto, el rango ya es el vacío, ¿no? El rango de F1 con el rango de F2 es el vacío. Por lo tanto, F es inyectivo. F es inyectivo, ¿no? La parte 2 ya sabemos, F es subjetiva, ya es subjetiva por la propia definición, ¿no? Que cada elemento, dado que es inyectiva, está punto a punto, por lo tanto, todos los puntos de llegada van a tener siempre un elemento de, ¿no? De partida. Entonces ya la función es subjetiva. Entonces inmediatamente ya considerando eso, olviden esto de acá, la manera de mencionar esto, no se olviden mencionarlo, mencionar el tema de la subjetividad, ¿no? Que porque es subjetivo. Muy bien. Entonces ya tenemos la función inyectiva, subjetiva, ya sabemos que la función tiene inverso, ¿no? Por lo tanto, la función f tiene inverso, ¿no? ¿No? Por lo tanto, la función f es biyectiva, ¿no? Es biyectiva. En consecuencia, tiene inverso. En consecuencia tiene inverso, ¿no? Consecuencia tiene inverso. Entonces la función inversa de x, ya sabemos los dominios se mueven a través del rango, pues ya sabemos el primer dominio, ya sabemos que es de 1 hasta 5 medios, ¿no? De 1 hasta 5 medios, entonces acá se va a mover para la inversa desde 1 hasta 5 medios, cerrado, ¿no? Desde 1 hasta 5 medios. En el otro caso es x cuando toma yo creo es hasta 3/5.
Ahí está. Ya tengo el dominio, me faltan las reglas de correspondencia, pues, ¿no? Es decir, hallar las reglas de correspondencia. En el caso de F1 en X, ya sabemos que la raíz de esta expresión, X menos X cuadrado más 2 y este más 1. Entonces de acá tenemos que despejar el X, ¿no? Entonces de acá esto ya sabemos que es Y. Y menos 1 es igual a la raíz de todo esto. X menos X al cuadrado más 2. Entonces acá hay que despejar el X, ¿no? Esto sería elevando al cuadrado, tendrías Y menos 1. Esto al cuadrado y tendrías X menos X al cuadrado más 2. ¿No? Acá el X es positivo. Por ahí una referencia. Pues acá tendría que ver el X que me sale acá, va a tener que ser positivo. Entonces sería Y menos 1 al cuadrado igual a... Bueno, acá tendríamos que completar cuadrados, ¿no? No queda otro. Completando cuadrados, ¿qué me quedaría? ¿Qué me quedaría? ¿Menos qué? X menos qué. X, profesor, X por, a ver, menos, paréntesis X, menos un medio al cuadrado, más 9 cuartos. Más 9 cuartos. Muy bien. Bueno, acá hay que despejar el X. Bueno, entonces ahí sería, pasamos a la otra lámina, sería Y menos 1. Y menos 1 al cuadrado, ya sabemos ahí. Y menos X menos 1, de acuerdo con el compañero dictado, menos un medio, esto al cuadrado más 9 cuartos. 9 cuartos, creo, ¿no? Bien. Bien, entonces el objetivo es despejar esto, entonces podemos pasar esto al otro extremo, y si podemos decir Y menos 1 al cuadrado menos 9 cuartos. O, en todo caso, cambiamos el signo para no, porque no se nos... con el tema del signo, ¿no? Es decir, lo que trata de decir es lo siguiente, que acá le puedo poner menos, es decir, multiplico por menos, y acá sería menos, Y menos 1 al cuadrado, igual a X menos 1 esto al cuadrado, menos 9 cuartos. Para el otro lado pasa a sumar, entonces va a tener 9 cuartos menos Y menos 1 al cuadrado va a ser igual a X menos 1 medio al cuadrado. Entonces ya acá vas a tener que cosa el X menos 1 menos 1 medio, que va a ser más menos la raíz de toda esta expresión. 9 cuartos menos X menos Y, ¿verdad? Y menos 1 medio, esto al cuadrado. Entonces acá te va a quedar que el X va a ser igual a 1 medio más menos la raíz de toda esta expresión. Si queremos podemos operar internamente, que sería 9 menos 4 Y menos 1 medio, todo esto lo al cuadrado. Y por acá sería 1 medio, ¿no? Si queremos sacar el 4. Entonces de acá viene la disyuntiva, tiene dos posibilidades, tiene el X positivo, y es decir, el X va a ser 1 medio más la raíz de toda esta expresión. 9 menos 4 Y menos 1 medio, esto al cuadrado, y la otra posibilidad es que Y 1 menos raíz de todo esto, ¿no? 9 menos 4, bueno, tomé, y acá sería Y menos 1 medio, y esto al cuadrado. Entonces, ¿cómo pueden guiarse? Obviamente el X es positivo, puede evidenciar, ¿no? El X me parece que sale positivo. El X, bueno, acá tienes el X, está de menos 1, de menos 1 hasta 0,5, ¿no? Con menos, profesor. El X se está moviendo de menos 1 hasta 0,5, entonces, ¿cuál sería el X? ¿Qué dicen? ¿El positivo o el negativo? ¿Qué dice? Negativo, negativo. Negativo, ¿cierto? El negativo, entonces nos quedamos con esto. Entonces, este de acá nos está representando la regla correspondiente. Entonces ya tengo, bueno, este de acá lo reemplazo en mi función. Entonces ahí sería 1 medio
Acá sería 1/2 menos 1/2 la raíz de 9 menos 4, x menos 1/2 y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Todo esto elevado al cuadrado. Se me estaría quedando. Claro. Sí. 9 menos 4x menos 1/2, esto elevado al cuadrado, está mejor. Y bueno, la otra es también sacarlo de la misma regla, es mucho más rápido, ¿no? Porque no tiene raíz, inclusive. Es 2 menos 7 sobre x más 1, ¿no? Entonces sería la primera parte. Y la otra sería f2, x que sabemos que 2 menos 7 sobre x más 1. Esto es mucho más rápido sacarlo, ¿no? Porque sería y igual a 2 menos x sobre x más 1. Paso pasamos esto al otro extremo. Nos quedaría 7 sobre x más 1 igual a, ¿quién? A 2 menos y, ¿no? Y acá le damos forma. Que quedaría 7 sobre 2 menos y igual a x más 1, ¿no? Y bueno, acá sería despejar el x, ¿no? Tendrías que x va a ser igual a 7 sobre 2 menos 1, 2 menos y, perdón, menos 1. Por lo tanto, x me estaría quedando, a ver, acá sería 7, 2 menos y, sobre x, sobre 2 menos y. Muy bien, entonces esto vendría a ser y más 5, me parece que sale, ¿no? 7 2 más 5. Está sobre 2 menos 10. Entonces 2 más 5 sobre 2 menos 10, ya está. Me estaría quedando. Acá no hay discusión, porque en todo caso el x, no sale solo, no sale 2, no más menos, pues simplemente nos estaría quedando esa regla, ¿no? Y más 5 sobre 2 menos y. Entonces x más 5 sobre 2 menos x. Y ya está. Ya tenemos la función inversa. Y ya queda, ¿no? Su regla de correspondencia, su dominio. Y eso es lo que nos pedí. La gráfica, bueno, la gráfica podemos empezar por la gráfica de la función original, ¿no? Y la gráfica de esta función, ¿no? Ya tienen el rango, ya donde se mueve, es un indicador. En el caso de la función 1, trabaja desde 1 hasta 5 medios respecto al rango. Y el otro trabaja desde menos 1/3 hasta 3/5. Pues por ahí podríamos empezar por la gráfica de la función inicial, ¿no? La función f, ¿no? Tenemos x, tenemos y. Y entonces para la primera, el rango es de 1 hasta 5/3, creo, ¿no? Ahí está. De 1 hasta 5/3, para la función inicial, ¿no? De 1 hasta 5/3. 5 medios, bro. ¿Perdón? De 1 a 5 medios. ¿5 medios era? ¿No era 5/3? ¿Sí? No, es 5 medios. 5 medios, perdón. 5 medios, ¿cuánto es? 2 y algo, ¿no? O 2.5. 2.5, desde 1 hasta 2.5. De 1 hasta 2.5. Entonces acá sería, ¿no? Conseguiremos que este vale 1, por acá 2, por acá 3, iremos por acá también 1, más o menos para que tenga una similitud, 2, por acá 3, acá está 1, acá está 2 y acá estará 2.5. ¿No? Muy bien, entonces ya tenemos el rango, entonces para F1 se va a mover en ese intervalo, el Y, acá se está moviendo.
¿no? Entonces, cuando equivale, ¿no? Ahí hay que ver el dominio, ¿no? También tenemos que ver el dominio. El dominio de la función originalmente es de menos un medio a 0,5, ¿no? De menos un medio a 0,5. Perdón, de menos De 1, menos uno, profe. de menos 1 a 0,5, Ujú. de menos 1 a 0,5. Pues no vamos. Imaginemos que por acá está. Tratemos de darle una, de cierta forma, una buena cal, ¿no? Acá sería de menos 1 a 0,5. Positivo, claro, ¿no? Hasta acá será Sí, 0, profe, positivo. a 0,5. Muy bien. En menos 1, ¿cuánto sale? A ver. ¿Cuánto sale en menos 1? Con la regla, ¿no? Consideran que la función f, ¿no? Pues lo vamos a poner acá. F de x era raíz. Sale uno, bro. ¿Cierto? Entonces sale 1. Entonces acá, ¿no? Cerrado, ¿no? Entonces sería el primero. Y el otro es 0,5 está acá. Cerrado. ¿Qué forma tendrá la gráfica? ¿No? ¿Qué forma tendrá la gráfica? ¿No? Por ser la raíz, porque es x menos x al cuadrado más 2 más 1. Y acá es 2 menos 7 sobre x más 1. Acá es cuando menos 1 menor o igual que x y este menor que 0,5. Y por acá es 2 menor que x y este menor que 4, ¿no? Porque así está. Bien, por el tema de la raíz, ¿no? Vemos que en realidad la parábola, el santo de la raíz más 1, pues debe tener esta forma, ¿no? Bueno, algo así. ¿Cierto? La parábola, de hecho, bueno, la raíz, de hecho, que de repente la va a achatar un poco, pero sigue viendo la forma de la parábola. Bien, esa sería para la primera función, y la otra función sería eh, de 2 a 4. Vamos, acá tenemos 1, pero acá tenemos 2, 3 hasta 4. Entonces ahí el rango de 2 a 4 nos salía, como podemos ver, el rango nos saldría desde menos un tercio hasta 3 quintos, ¿no? Menos un tercio hasta 3 quintos. Por acá, ¿no? Menos un tercio, considerando que por acá sea 1, menos 1, perdón, desde menos 2, entonces menos un tercio, entonces este por acá, ¿no? Menos un tercio hasta 3 quintos, ¿no? 3 quintos es la otra regla, 3 quintos, menos de 1, ¿no? 3 quintos será más o menos por acá, pues, ¿no? Un quinto, por acá, ya está. Ya está. ¿Y cuándo saldrá menos de 3 quintos? Cuando es 2, cuando es 2, ¿cuánto sale? ¿Qué pasa cuando el x es 2? Menos un tercio. Pues acá estaría, ¿no? Acá sacamos otro color. Acá sería, ¿no? Acá es este punto, ¿no? Acá sí es abierto, ¿no? Profe, abierto. Es abierto, ¿cierto? Sí. Sí, sí, es abierto. Acá es abierto. 2. Y el otro sería, acá es 3 quintos, ¿no? Acá me está olvidando, 3 quintos. También abierto, ¿no? Sería por acá.
¿Y cómo será la gráfica, no? Tenemos esto de acá. ¿Cómo sería la gráfica? ¿No? ¿Cómo sería la gráfica? A ver. Y bueno, por acá tendremos la función identidad, pues, ¿no? Que me salga. Uy, la función identidad de X. La función identidad. Entonces tiene que ser, ¿qué cosa? Simétrica, ¿no? Tiene que ser simétrica. Siempre tiene que ser simétrica. Ujú. Tiene que ser simétrica. A ver cómo sale el gráfico, hacia arriba, hacia abajo. ¿No? Ah, si quieren esto lo pueden ver así también, pues 2x, creo que es 2x más 5 me parece, ¿no? Sobre x más 1, sí. Podría 2x más 2 menos 5, perdón. A ver, ¿cómo se dice gráfico? Ok, ¿cómo es ese gráfico? Es una curva. A ver, Profe, y si establecemos la asíntota vertical y la asíntota horizontal, también. es decir, al denominador lo igualamos a un cero y ahí establecemos la asíntota vertical y Sí, el numerador, sí, pero la vertical no lo coja, no hay problema. entonces la horizontal, ¿no? La horizontal, pues, O sea, igual. la del numerador. La, la asíntota sería cuánto, 2, ¿no? A ver, 2x menos 5 le igualas a un cero. 5, Claro, la asíntota sería 2, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo irá la curva? ¿No? Y a otra, si ya tiene los puntos de referencia, ¿cómo le queda el otro punto? Tabular. ¿Qué más les queda? Tabular, ¿no? Pues tabular el 3, el 2,5, el 3,5. Es lo único que queda, pues, ¿no? Cuando tenemos otras herramientas hasta ahora, ¿no? Una vez que tengamos asíntotas, por ahí nos puede ayudar, pues, ¿no? Por ejemplo, tienes acá el 2,5. ¿Qué va a pasar cuando es 2,5? ¿Qué pasa cuando es 3? ¿Qué pasa cuando es 3,5? Tienes 3 puntos de referencia. Eso te puede dar ¿no? Te puede dar una idea cómo va la gráfica, ¿no? Suficiente. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale 2,5? ¿Cuánto vale Y? cero, ¿Cuánto? 0. Cero. 2,5 por 2 menos 5, 0. Ajá. Ya está, cero, ¿ves? Ya está acá. O acá, ya tienes un punto. ¿Qué pasa cuando es 3? Un cuarto. Un cuarto. Ah, ya, mira, tanto está por acá, no, aquí, más o menos por acá, algo así. ¿Y qué pasa cuando es 3,5? Un tercio. ¿Ves? Un poquito más arriba. Ya está. ¿Ves? Ya está la gráfica, ¿no? La gráfica tiene esta forma. Entonces ahí tiene que ayudarse la tabulación, no que otra, ¿no? Vamos a arreglar un poco. No queda otra, ¿no? Bueno, porque ahora no me obedece. Es borrado y no hay problema. Y ya está, pues, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Hacer la simetría, pues, ¿no? No es otra cosa que hacer la simetría. ¿Qué vas a hacer esto, no? Por ejemplo, esto de acá tiene que ser la simetría, pues, ¿no? ¿Qué va?
Todo está en la simetría. Para que puedan hacer gráficos de la función inversa. Ajá. Si quieres verlo así. Acá también, ¿no? Vamos por acá. Profe, en verdad cuando vale 3,5, o sea, no sale un tercio, sale, yo me confundí, sale 0,444. Pero sí tiene la forma. Ajá, Tiene la forma. Sí, sí. claro. Y no cambiamos, no cambia. Así. Porque está Ajá. más arriba del anterior. Claro, sí, sí, es cierto, eso sí. Está, ¿no? Pues, ¿qué tienes Sí, que profe. hacer? Esto de acá tiene que hacerse la simetría. De arriba está desde 1 a 2,5. Por acá tienes que poner la misma, ¿no? Para que pueda graficar. Por ejemplo, acá, si te das cuenta, por acá también esto tienes que bajarlo, ¿no? Para poder hacer la simetría con respecto al... Entonces acá, por ejemplo, está esto, está en menos, no cambia las componentes, ¿no? Hasta entre menos un tercio, menos un tercio y 2, ¿no? Entonces este punto debe pasar igual al otro extremo, menos un tercio y 2, ¿no? Igual este punto, ¿no? Y la idea es que se dé la simetría. Y ya está, ¿no? Este, por ejemplo, tienes el mismo. Esto lo vas a pasar hasta acá, por acá, y esto lo vas a pasar acá. Y esto igual, ¿no? Lo vas a pasar hasta acá. Y ahí estaría dándose la simetría, ¿no? Simplemente ubicar los puntos correspondientes. Entonces ahí está, ¿no? Pues de hecho te va a salir una simetría, tiene que ser una gráfica análoga, ¿no? Por acá algo así. Bueno, en este caso está un poco más distante. Bueno, no me ayuda a esto, ¿no? Igual, ¿no? Este de acá tendría que ser por acá, pues, no sé, algo así, ¿no? Y se dé la simetría siempre, ¿no? Cada vez que tú traces, bueno, este de acá no se da, ¿no? Pero en este caso creo que sí. Tú traces ¿no? Una recta justamente que corte las dos gráficas, debe darse la simetría, ¿no? Debe darse. En caso, este es un poco más allá, un poco más arriba, ¿no? Como lo digo, no me permite el escala. Y jóvenes, entonces, ¿no? Y otros que tienen la regla de correspondencia, la tienen, de la regla de correspondencia fácilmente pueden graficar, ¿no? Es decir, acá, una es la guía, ¿no? La guía es que es simétrica, la gráfica es simétrica respecto a la función de identidad, y otra tienen ya una que tienen la regla de correspondencia, fácil, y acá pueden graficar. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Profesor, Sí. buenas tardes. Disculpe para justificar el caso de inyectividad, aparte de una gráfica y aparte de diferenciar un A y un B, ¿habría otra forma? Tendrían que probar que la función es creciente, ¿no? Tendrían que ver, bueno, esa es la observación que les hice, ¿no? Pero bueno, la idea es que ustedes se manejen la definición, ¿ah? Ojo. Profesor, pero también se puede mostrar la inyectividad con la gráfica, ¿no? Fácilmente, No. ¿no? Ya le estoy diciendo, ¿ah? Tienen que probar mediante la definición. Ya le estoy diciendo, ¿eh? En su evaluación yo voy a corregir la definición. Profesor, Porque eso de ahí, ¿por qué les exijo eso? Porque más adelante ustedes van a necesitar la inyectividad. Y si ahora acá no tienen claro la definición, van a tener problemas. Por eso tienen que justificar con la definición. ¿Sí? No sé quién quería comentar. Ahí. Los olviden jóvenes, tienen que aplicar la definición, ¿eh? Definición de, ¿por qué yo quiero que apliquen la definición para que ustedes definan
que una función, cada vez que yo tenga más adelante, yo diga encontrar una función, se pone, ¿no? ¿Qué tienen que verificar? Que la función es biyectiva. Y tienen que guiarse a la definición de biyectividad, por ejemplo, que es inyectiva y subyectiva, ¿no? Y por eso que se les hace grave la tema de la definición, si no, no sería nada de definición, ¿no? Porque el gráfico, bueno, el gráfico ahora con el tema de los aplicativos, fácil de probar, ¿no? Yo aplico el gráfico, lo pongo en el software y ya veo el gráfico, pues ya de ahí yo digo que inyectiva, no, tiene que justificar. Lamentablemente. Los software que les ayuda que son referenciales. Profe, una consulta. ¿Tenemos que demostrar que es inyectiva o biyectiva? Juan, No, por eso les digo, en el caso que ya la función esté definida de esta forma, ¿no? Y lo que tienen que demostrar en realidad acá es la inyectividad, ¿no? Pero en el caso de la subyectividad se da, ¿no? Por el solo hecho que la función es inyectiva, ya agarras punto a punto, ¿no? Cada elemento que tiene esto siempre tiene una regla de correspondencia, si llega en cierta forma a cubrir todo el rango. O sea, ya la subyectividad se da por la propia definición. De todas maneras, tienen que mencionarlo, ¿no? ¿Qué dice la definición de subyectividad? Que para todo elemento, ¿no? Para todo elemento del rango, o del conjunto, en este caso rango, existe un elemento de partida. O sea, eso tienen que mencionarlo. Existe un elemento en la partida de tal manera que justamente SY es igual justamente a f de x. Entonces, esta es la definición de subyectividad. Para todo elemento de acá debe existir un elemento en A. Reitero, como ya la función está definida, de eso es un dominio ya definido, y basta que la función ya es inyectiva, esa de cumplir, porque das punto a punto. Estás cubriendo todo el dominio, y bajo todo el dominio estás cubriendo, en este caso, estás llegando todos los elementos de llegada, ¿no? Entonces no se queda ningún elemento del dominio, en este caso de rango, perdón, que no tenga preimagen. Siempre mencionándolo esto. Entonces, reitero, lo que tienen que trabajar acá es la inyectividad. En el caso de la subyectividad, simplemente mencionarla, la propia definición. Bien, jóvenes. Bueno, Profe, sí, profesor, tengo una consulta. dime. ¿Podría poner la última gráfica, por favor? Ya. Ahí está, no. Ratito. Confundiendo. Integral. Ok. Un ratito. Un ratito. Cerrado. Dime. La gráfica. Sí, una consulta, profe. Cuando le estableció la función inversa de esa función, Ujú. ¿no? Una consulta, ¿no se supone que también debe ser inyectiva? Es decir, cuando yo evalúo en un valor de X, no debe solo tener una imagen. Está bien, pues te refieres si la función inversa es inyectiva. No, no, claro, claro, sino que ahí veo dos. Pero está bien, pero la función inversa es inyectiva. Yo no sé qué es lo que está viendo. Es claro, la gráfica de la función inversa es inyectiva. De repente estás confundiendo. Esta es la función inversa. Traza una recta vertical, siempre va a cortar un solo punto. Ahí está. De repente mi gráfica no es tan correcta, ¿no? Pero
pero siempre va a cortar en un solo punto. No sé en qué estás confundiendo. Ok, ¿Sí? ¿Está bien? sí. Claro, tú de repente estás confundiendo entre esta gráfica y esta, no, pues son por separado. Simplemente yo estoy diciendo que lo pongas en el mismo plano, nada más. Listo. Es que te confundes con las dos gráficas. Muy bien, jóvenes. Entonces acá, vamos a lo que es, no se olviden, la función, ahí quedó una función, los ejemplos anteriores. Revisen esa función que se quedó ahí, algunos lo complementaron, lo que es la función inversa. Revisen la composición, ¿no? También hicimos un ejemplo de composición. Al final, ese ejemplo de composición justamente queda una sola regla de correspondencia, me parece, ¿no? Que revisen jóvenes. Muy bien. Vamos vamos a definir lo que es ya un límite de una función real. Límite de una función real. Muy bien, jóvenes. Profesor, ¿el parcial va a venir hasta límites o hasta inverso? Hasta el límite. Ya, profe. Depende del otro profe, los otros profes cómo estén, pero de todas maneras yo voy a hacer la definición, voy a hacer la demostración de un problema y hasta ahí es, no debe venir, ¿no? Hasta definición y encontrar demostrar un límite, ¿no? Hasta ahí, mayormente viene hasta ahí, la demostración de un límite. ¿Y Por cuántas eso, preguntas vienen, profe? ¿cómo? ¿Cuántas preguntas para el parcial? 5 preguntas. 5. Sí. Desde el primer tema, ¿no? Desde lógica. No, no, lógica ya no viene ya. ¿Desde qué tema, profe? Viene de ecuaciones para adelante, números Ah, ya. reales. Bien. Desde números reales, entonces, Sí, demostraciones. sí, todo el tema de números reales para adelante, hasta donde avancemos el día a día. Así dijo. Un ratito, ¿ah? Un minuto, por favor. Profesor, disculpe, y también podemos entrar al Meet el mismo día del parcial. Muy bien, jóvenes, vamos a empezar límites de funciones reales.
¿Alguien quería hacer una pregunta, creo? Muy bien. Muy bien, jóvenes, para determinar límites, ¿no? Para determinar límites, siempre va a estar, ¿no? Siempre va a estar centrado en lo que es la teoría de los números reales, ¿no? Por eso que se ve la teoría de números reales, ¿no? La teoría de los números reales, ya tenemos ahí los racionales y irracionales, sabemos todas las propiedades, ¿no? Justamente cuando hablamos de dominio, rango de funciones, se usa, y acá para límites igual, ¿no? Se usan las propiedades, ¿no? Que tienen en este caso bajo los dos operadores, tanto la suma como el producto, y la desigualdad, y la relación de orden, ¿no? En este caso, ¿no? Que se puede comparar los elementos. Entonces, esto de acá es la base para poder establecer límites, ¿no? Entonces, si hablamos de forma independiente del límite, entendemos por límite, ¿no? Dejamos de lado esta expresión, simplemente nos centramos en qué es límite, ¿no? ¿Qué nos indica que es un límite, ¿no? De repente dentro de nuestra vida cotidiana podemos determinar como límite, lo entendemos, ¿no? Por la definición homológica, pues simplemente el límite viene a ser hasta cierto punto donde no puedes excederte, ¿no? Podemos decir todo tiene un límite, ¿no? Pues si eso queremos, en tu caso, darle una definición ya llevada a las funciones reales, en cierta forma se preserva, ¿no? El solo hecho de decir que es un límite de algo, ¿no? Se preserva la idea, sino de una manera ya aplicada directamente materializada a las funciones reales. Y para eso se desarrolla toda una teoría. Entonces, esa teoría está sujeta, obviamente, reitero, bajo las operaciones de los números reales. Muy bien. Dentro de los números reales, que se esquematiza, en todo caso, se representa mediante una recta, ¿no? La recta, y acá está el 0, por acá está el -1, por acá está el 1, y así el 2, y así sucesivamente. Entonces, para determinar límites, siempre se va a operar el límite bajo un cierto entorno, llamado, ¿no? Llamado intervalo, un pequeño intervalo. Siempre el límite se va a hacer la discusión sobre un intervalo. Y siempre la discusión del límite va a estar ligada al 0, ¿no? Y cada vez que tengamos formas indeterminadas. Porque ahí está la discusión de la matemática de lo que es el límite, ¿no? Ustedes conocen esta función, ¿no? Por ejemplo, 1 sobre x. Ya saben que la gráfica de eso no es otra cosa que un perro. Entonces la discusión de acá es de qué manera esta función se aproxima, ¿no? Porque vemos que su gráfica se da de esta manera, tenemos x por acá, tenemos y sabemos que es una hipérbola, ¿no? Por acá y por acá. Entonces en el tema del límite, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gráfica se dispara infinitamente, ¿no? Tanto por acá como por abajo. Entonces la discusión donde se va a dar es en 0, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento, ¿no? O sea, yo no puedo pasar, la gráfica no puedo pasar desde acá, ¿no? No, acá que está 0, no puedo pasar, por la derecha no puede pasar al otro extremo. Se transforma con una especie de una barrera, ¿no? Justo cuando estoy llegando a 0, se va hacia arriba. Y sería por la derecha, ¿no? ¿Y qué pasa por la izquierda? Igual, ¿no? Me estoy aproximando, ¿no? Cada vez más. Y se va al menos infinito. Para abajo, ¿no? Entonces la discusión de los límites se basa justamente en eso, ¿no? Límite, ¿no? Ese punto donde justamente se da esa discusión mayormente es cuando se aproxima a un determinado punto que no está determinada la función, ¿no? En caso de que ya una función esté determinada, simplemente el límite en cierta forma se simplifica, ¿no? El teoría, porque es ya la evaluación directa, ¿no?
Y quiero el límite de un polinomio, por ejemplo. Es como si estuviera evaluando el polinomio. ¿No? Si yo tengo un polinomio x al cuadrado más 6 más. Yo sé que el dominio de esta función, por ejemplo, es todo lo real. El dominio de este P es todo lo real. Cuando acá el dominio es todo lo real es menos 0. ¿No? Entonces, cuando ya se toma el límite para estas funciones, es como si estuvieras evaluando la función en el punto. Nada más. Entonces ahí ¿no? La idea o la tentativa de tomar justamente límites. Muy bien, entonces, bajo esa introducción, empezamos la primera parte por definir qué es un punto de acumulación. ¿Qué es un punto de acumulación? ¿No? Para definir qué es un punto de acumulación, decimos lo siguiente. Sea un X un elemento en A, sea un elemento en A, tal que este sea un subconjunto de los reales, ¿no? Un conjunto acá. Diremos que ese punto es un punto de acumulación del conjunto A si todo intervalo abierto que contiene X también contiene por lo menos un elemento diferente ese tal que esto de acá, que se denomina entorno o intervalo, ya cuando veamos en R2 se llama vecindades, esto se llama un entorno, ya cuando veamos en R2 se llama vecindad. De tal manera que un entorno en ese punto intersectado, ¿no? Intersectado con el propio conjunto debe ser diferente el vacío. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto A, ¿no? Si yo tengo el conjunto A definido de la siguiente forma, de 0 hasta 2, unido con 2, por ejemplo, pero unido con 3. De 0 hasta 1, mejor, para que cambie acá. Acá, que sea 0 unido con 2, ¿no? Yo preguntaría, por ejemplo, determinar si X igual a 0 es un punto de acumulación. Un punto de acumulación. Punto de acumulación. Punto de acumulación lo hacemos como PA. PA. Entonces, para yo determinar si este es 0, establezco la recta. Ahí está la recta. Acá está 0. Este es el punto X0. El punto X0 es 0. ¿No? Considero un entorno. Acá un entorno, es decir, por acá. Un entorno. De cierta forma considero un entorno. Y acá justamente, cuando ya le decía, cuando venía un valor absoluto, yo considero que bajo este punto X0, que se va a considerar como centro, y acá genero un entorno. Entonces significa que a este como centro, por acá estará el X, donde se va a mover, y por acá puede estar el X. Entonces, cuando yo haga la diferencia entre X menos X0, esto de acá no debe superar a radio. Esto, por ejemplo, esto de acá yo le decía que esto se comporta como una distancia, ¿no? Entonces genera un entorno a través de esto, ¿no? Este X puede estar en el lado derecho del centro, puede estar en el lado izquierdo, pero esa diferencia en valor absoluto siempre va a ser menor que ese delta, y a eso se le llama entorno vecindad, ¿no? A esto de acá. Se denota esto, ¿no? B, que quiere decir B centrado en X0 de radio, esto tendría que ser el radio, de cierta forma. Bueno, mayormente radio se lo ve más específicamente en R2, ¿no? De esta manera ya para lo que vayan viendo cómo es, simplemente acá este radio en realidad para la recta no es otra cosa que la distancia, ¿no? Para la recta es la distancia. Para el caso de R12 ya vendría a ser, ¿no? Cuando ya vean función de varias variables, ahí ya se ve que acá sí verdaderamente es un radio, ¿no? Porque se va a generar un círculo. Pero acá simplemente es un intervalo, ¿no? Esto está haciendo en realidad un intervalo. Como este es un intervalo,
lo que se va a generar eso, ¿no? Como especie de radio, eso no es otra cosa que una distancia. Entonces, esta distancia, si tú generas, ¿no? Generas un entorno que se genera en realidad un intervalo bajo esas características y lo intersectas con el conjunto A, por eso dice acá bien claro, para elementos contiene por lo menos un punto diferente del centro. Pues acá el centro es x0. Por acá, a ver, conjunto A. Si se dan cuenta, el conjunto A está de 0 a 1. Voy a graficar el conjunto A de 0 a 1. Consideremos que esté por acá. De 0 a 1 y por acá estará unido 2, estará por acá. 2. Entonces yo estoy generando una intersección, ¿no? Una intersección entre el conjunto A, que está acá, todo esto, y ese entorno. Y como pueden observar, en esta parte de acá, justamente hay elementos en común, que son diferentes, ¿sabes? Diferentes del centro, bien claro dice acá. Entonces, si eso está pasando, yo diría que x0, que es igual a 0, es punto de acumulación. ¿No? Es punto de acumulación. ¿No? Es punto de acumulación. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea, ¿no? De punto de acumulación. Esa es la idea. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo tengo, llevando un conjunto de esa forma, por ejemplo, ahora yo tengo un conjunto B, que el único elemento es 2, nada más, ¿no? Sea B, conjunto B definido con este elemento, y yo entonces les pido determinar si x 0 igual a 2 es punto de acumulación. Es punto de acumulación. ¿No? Es punto de acumulación. Entonces, si bajo la definición que yo pongo la recta, 2, genero un entorno, ¿no? Genero un entorno por acá, delta, es consciente, eso es consciente que x0 este es el centro, yo tengo que tener un entorno b0, en x0, perdón, 2, no radio. ¿Qué debe pasar? Que este intersectado con el propio conjunto B debe ser diferente del vacío, para que este elemento 2 sea un punto de acumulación. Y como pueden ver, ¿no? Este es el centro, ¿no? El centro, el intervalo viene a ser toda esta parte viene a ser el intervalo, el radio, ¿no? Es decir, por acá hay un X, o puede estar el X por acá, entonces yo, ese intervalo, en realidad abajo la línea sería X menos 2 y este menor que el radio, ¿no? Siempre se va a mover. Inclusive esto de acá, para que tengan una idea, esto de acá por definición valor absoluto es menos épsilon menor que x más 2, menos 2, perdón, y este menor que épsilon. Paso al otro lado, sería 2 menos épsilon, y este menor que x, y este menor que delta más épsilon. Delta más 2, perdón, delta más 2. Definición de valor absoluto. Más 2. 2. Imagínate, por acá debe estar el delta más 2. Y por acá debe estar el 2 menos delta. Entonces el X se va a mover en todo ese intervalo. Ahí se va a mover el X, ¿no? Ahí se va a mover ese X. Muy bien, entonces cuando el X se mueve en ese intervalo, debe haber elementos acá, que intersectado con el conjunto B debe ser diferente. Para elementos, ojo, elemento x0 diferente de 2. Debe haber elementos x0 diferente de 2. Vamos a ver elementos x. Yendo acá para no confundirlo, porque le decía en la definición. Debe haber elementos x diferentes de x0, dice, ¿no? Acá dice bien claro la definición.
contiene a x0, también contiene por lo menos puntos x diferentes a 0 donde se dé esta intersección diferente del vacío. Entonces acá debe haber qué cosa x que sean diferentes de 2, de tal manera que esto de acá sea el vacío, diferente del vacío. Y ustedes como pueden ver, como este es el único elemento, este torno intersectado con él va a ser el vacío. Va a ser el vacío, porque no hay elementos, ¿no? Este, como es el único elemento del conjunto, y hago en el entorno, cualquier elemento que está acá, cuando lo intersecte con esto, no va a tener nada en común. Por lo tanto, esto va a ser el vacío. Por lo tanto, x0 igual a 2 no es punto de acumulación. No es punto de acumulación. De acumulación. Del conjunto B. Del conjunto B. Entonces, si no es punto de acumulación del conjunto B, ¿qué cosa es? Cuando esto pasa, se le dice que es un punto aislado. Si no es punto de acumulación, se denomina punto aislado. Punto aislado. ¿De acuerdo? Se denomina punto aislado. Y cada vez que tenga un punto donde no se ajusta a la definición de punto de acumulación, se le llama punto aislado, ¿no? Entonces, para el primer caso, en el conjunto, como pudieron ver, acá sí existe, ¿no? Cuando yo hago esta, ¿no? El entorno, en este punto x0, hay elementos que se van a intersectar con el conjunto A, entonces acá sí está que el entorno centrado en 0, vecindad B, intersectado con el conjunto A, sí diferente del vacío. Por lo tanto, este punto x igual a 0 si es punto de acumulación. Es punto de acumulación. El caso que no se dé, se le llama punto aislado, como hemos visto en la parte de acá. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió la idea? Es clave. Aquí para adelante es clave, jóvenes. Tiene que ver claro qué cosa es un punto de acumulación. ¿Todo claro? Profesor, Sí. disculpe, ¿el punto de acumulación no es necesario que esté en ese intervalo? El punto de acumulación, que no necesariamente esté en el intervalo. ¿O dentro del conjunto te refieres? Ajá, sí, eso. Claro, no necesariamente. Como se puede ver, hay que igual a 0. Lo importante es que se dé, ¿no? Que se dé el entorno, ¿no? Que mediante una sucesión justamente converja eso. No necesariamente. No Profesor, necesariamente. el intervalo delta siempre nos van a dar o nosotros tenemos que hallarlo. El delta no, el delta siempre, eso tiene que hallarse. En la demostración ya vamos a ver. ¿No? En la demostración ya vamos a ver. ¿No? Ya vamos a ver en las demostraciones de límites, ahí se ve cómo se determina el delta y todo eso. Pero yo quiero que entiendan el tema de punto de acumulación, ¿no? Entiendan qué es punto de acumulación, nada más. Entonces, bien, un libro que les puedo sugerir para este tema es Venero. Venero, revisen Venero, ahí está también punto de acumulación para que le den una repasada. ¿De acuerdo? Revisen, jóvenes. Muy bien. Otra definición alterna que tenemos, dice X, un X0 que pronuncia los reales es un punto de acumulación. Si existe una sucesión de elementos XK, en acto tal que el límite de eso converge a X0. ¿No? Esta también es otra definición. Es un poco más, general, ¿no? Pero la idea es que, bueno, simplemente lo va a mencionar, este solamente lo menciono, no es necesario que lo use, solamente se menciona. ¿No? Puede estar un conjunto A, por ejemplo, ¿no?
n pertenece a los naturales, a los enteros, tal que xn, definido como 1 sobre n, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es el conjunto A. Yo puedo decir x, x0 igual a 0, que es punto de acumulación del conjunto A. Sí, esa sería la pregunta, ¿no? Más o menos. Es x0 igual a 0, punto de acumulación de A. Punto de acumulación del conjunto A, ¿no? El conjunto A. Como A, como pueden ver, los elementos del conjunto A es x, xn, considerando 1 es 1, ¿no? Considerando todo esto viene a ser 1, 1 medio, sucesivamente, ¿no? Queremos x subir por acá, hasta 1 sobre n, ¿no? Son todos los elementos, ¿no? Son todos los elementos del conjunto, ¿no? Creo que más exacto acá debería ser en natural, para que no haya confusión, porque puedes tomar el C. Natural. Ahí está. Natural, ¿no? Entonces puede decir que X es un punto de acumulación bajo esa definición, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Que al tomar el límite, justamente la convergencia se dé a ese punto, ¿no? Se dé la convergencia en ese punto, ¿no? Como pueden ver, hay una sucesión, esta es una sucesión de elementos, ¿no? Hay una sucesión de elementos que están muy cerca. Si se dan cuenta, están muy cerca a cero, porque cada vez que el n va creciendo, ¿no? Cada vez que el n está creciendo, acá está cero, por acá empieza desde 1, ¿no? 1, 2, así sucesivamente. Llega un momento que este es tan grande que se va a ir aproximando a cero. Entonces este x0 viene a ser un punto de acumulación bajo este. Y si yo le aplico el límite cuando el n tiende al infinito de 1 sobre n, este es 0. Porque cada vez se va haciendo más grande, este más grande, más grande, más grande, y cada vez se haciendo más pequeño. Obviamente que en la tendencia en el infinito, ya cuando veamos límites infinitos, ahí se va a poder especificar, esto se hace 0, ¿no? Reitero, este simplemente lo estoy mencionando, pero igual estoy mencionando la idea. Lo que más se usa para ustedes, lo que ven es simplemente esta definición de punto de acumulación de acá. No se hagan problemas. Simplemente les voy haciendo una mención para que tengan alguna idea. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Revisen, reitero, revisen Venero. Hay muchos detalles que pueden considerar. Muy bien, jóvenes. Una vez que tenemos más o menos la idea de lo que es un punto de acumulación, ya podemos definir un límite. Entonces, el límite, ¿qué nos dice la definición del límite? Sea X un punto de acumulación del conjunto A, diremos que el número real L es el límite de la función f si existe un delta positivo, no se olviden que es una especie de radio, en este caso una distancia en realidad, ¿no? Esa distancia. No se olviden que esto que está sujeta ese delta bajo el valor absoluto, en realidad es una distancia bajo la definición de valor absoluto, tal que para todo epsilon, ¿no? Cuando el x se aproxima a x0, ¿no? Entonces f de x se debe aproximar a f de xc. Es decir, de manera simbólica, el límite de la función f de x cuando x se aproxima a x0 es igual a L si solo si para todo radio, en este caso radio error, en realidad esto más que radio se le llama error, ¿no? Si para todo un error positivo existe un delta mayor que 0 tal que se conserve esta distancia, entonces esta distancia menor que delta, entonces f de x menos L es menor que esto. Como le digo, esto se convierte en realidad más que un margen de error, ¿no?
Entonces, cuando eso es muy pequeño, justamente el f de x en cierta forma, en el límite, se transforma exactamente en el elemento real L, ¿no? Entonces, esta sería la definición de lo que es el límite de una función real, ¿no? Geométricamente, ¿qué podemos decir? Lo siguiente, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una función, ¿no? Tenemos la gráfica de una función, por ejemplo, así. Por acá está x0. Ojo, x0 no necesariamente pertenece al dominio, ¿ah? Ojo. X0 no necesariamente pertenece al dominio. Pertenece al dominio de la función. ¿Sí? Entonces, por eso que acá se considera abierto, ¿no? Considera esto es la gráfica, y igual f de x. Entonces, el x0, reitero, no necesariamente puede ser que sí, sí, son casos particulares, en el caso de las funciones polinómicas, sí, el x0 sí pertenece al dominio de la función. Como ya le decía al inicio, a las funciones polinómicas, en realidad como que se pierde la idea del límite, porque es como si estuvieras reemplazando la función, evaluando la función en ese punto. Por eso que son fáciles de evaluar las funciones polinómicas, las funciones trigonométricas, ¿no? Que son infinitamente continuas. Entonces, eso que quede claro, ¿no? Claro, que es acá observación, ¿no? Bien, esta parte. El x0 no necesariamente pertenece al dominio de la función. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, x acá, ¿no? Y acá pues genera el entorno, lo que ya no es punto de acumulación, ¿no? Por acá hay, ¿no? Un radio. Entonces ya viene acá x menos x0, este menor que delta, y de acá sale la desigualdad x menos x0 y este menor que delta, por lo tanto acá sería x0 menos delta, y este menor que x y x menor que x0 más delta. Entonces por acá yo puedo tener x0 más delta y por acá puedo tener x0 menos delta. Muy bien. Entonces cuando el x se mueva ahí, ¿no? El x se va a mover ahí, puede estar por acá, puede estar por acá, ¿no? Puede estar por aquí. No se olviden que el torno, para que sea punto, no puede ser, ¿no? Ese x no puede ser el x0. No se olviden que el x es diferente de x0 cuando haces la aproximación. Entonces se dará por acá, se dará el límite, que es L, y por este lado dará, pues, ¿no? Por acá más o menos. Debe estar la función, ¿no? Por acá debe estar el f de x y por acá el f de x. Es decir, a medida que el x se va moviendo el x, y eso también viene de acá. F de x menos L es menor que epsilon, perdón. Pues sería menos epsilon menor que f de x menos L. Epsilon. Pues acá sería L menos epsilon menor que f de x. Y este menor que epsilon más L. Entonces en la parte de arriba estará el L más epsilon y por la parte de abajo, vamos a poner por acá, por acá está el f de x, por acá estará el L menos el epsilon. Entonces cada vez que yo me aproximo, ¿no? Ya más adelante vamos a ver límites laterales, me aproximo tanto por este lado, como por acá que le voy a llamar más, por la derecha se va a considerar con más, y por la izquierda, cada vez que tú estás aproximándote, ¿no? Porque la idea, cuando estamos hablando de límite, cuando es que se aproxima x0 de la función, debe darme L.
Entonces, cada vez que yo me aproximo por este lado, en el límite justamente me debe dar exactamente de ese valor. De igual forma va a pasar por el lado de acá, ¿no? Cuando este x se aproxima a x0, justamente me debe darme ese L, ¿no? Ese L. Este L que está acá, como límite. ¿No? Sin necesidad que la función esté definida en el x0, ¿no? Sin la necesidad. ¿De acuerdo? Bien, Jorge. ¿Se entendió la idea? ¿O claro? Profesor, ¿Sí? una consulta. Ese de L más epsilon debe, debe estar en esa curva, ¿no? Claro, por supuesto. Debe estar en ese intervalo. Debe estar en ese intervalo, es decir, en este intervalo. Por eso que cuando veamos la demostración, ¿qué debemos que probar? Pues imagínense acá hay un L, un delta positivo. Imagínate que si ese delta fuera igual a 0. Si el delta fuera a 0, la pregunta es, si el delta es igual a 0, la pregunta es, ¿existe distancia? ¿Existe distancia o existe entorno? ¿No existe? No existe, ¿sí o no? No existe. Entonces, cuando hablamos ya de demostración, ¿no? ¿Verdad? ¿Existe distancia? Hay que probar que exista distancia, profe. Claro, tienes que probar qué cosa, que exista un delta de tal manera que al existir este intervalo, ¿qué se va a dar? Esto de acá. Por eso que en las demostraciones, ¿cuál es el objetivo de la demostración? Es encontrar el delta. Ese es el objetivo. Encontrar ese delta positivo. Al encontrar ese delta positivo, ¿qué estás generando? Estás encontrando un intervalo de tal manera que en ese intervalo, en los límites, ¿no? Por ambos extremos, se aproxima justamente a ese L. Pues ese es el objetivo cuando ustedes quieran demostrar un límite, determinar ese delta. Porque, bueno, reitero, si el delta es 0, no estamos hablando de nada, porque es el propio punto. No habría distancia, entonces no tiene sentido. Pues ese es el objetivo, encontrar un radio de tal manera que cese esta distancia. Al encontrar ese radio hay un entorno, por lo tanto, al haber un entorno, se puede generar, ¿qué cosa? Se puede generar ese límite. ¿No? Dicho de otra manera, imagínense, esto vean un poco de lógica. Un poco de lógica, velo de esta forma. Imagínense que todo esto viene a ser la hipótesis. Este es el P, entonces Q. Entonces, si no existe esto, menos existir esto. Entonces, al tratar de determinar que existe esto de acá, no es otra cosa, es determinar la existencia de ese radio positivo. Al encontrar ese radio, por lo tanto, ya se da esta desigualdad. Ese es el objetivo de demostrar límites de funciones reales. Dicho eso, nos vamos al siguiente ejemplo, miren. Yo digo, demostrar usando definición que el límite de esta función es igual a un medio. Como pueden observar, la función es f de x, va a ser igual a raíz de x menos 1 sobre x menos 1. Esta es la función. Y como pueden ver, f de 1 me va a salir 0 sobre 0. Y esto es indeterminado. Indeterminado. ¿No? Es decir, dicho de otra manera, al ser indeterminado, ¿qué me está diciendo? Que no está definido. No existe f en 1. No existe f en 1. Sin embargo, el límite de esa función es un medio. Entonces, 1 será un punto de acumulación del conjunto. Por supuesto que el 1 va a ser un punto de acumulación porque va a existir un entorno. Al existir un entorno intersectado con el propio conjunto es diferente del vacío. ¿Estamos? Entonces, la demostración de ese dice demostrar usando definición. ¿Qué debo demostrar? Que para todo épsilon mayor que 0 debe existir este delta. Este es el objetivo hallar, este delta, que sea positivo, tal que
x menos 1 y esto menor que delta, debe implicarme que la raíz de x menos 1 sobre x menos 1 menos un medio debe ser menor que epsilon. Esto debo demostrar. Existir esto, la existencia de esto de acá. Eso debo demostrar. ¿No? La existencia de ese delta, ¿no? Esto de acá. Entonces, acá si te das cuenta, ya al decirte que demostrar esto, en principio, ¿qué te está diciendo? Que el límite ya existe, ojo, ¿eh? Con esto ya está diciendo que el límite existe. ¿Y cuánto vale? Vale un medio. Es decir, con esto me está diciendo que ya existe el límite. Existe el límite de la función, ¿no? Existe el límite. ¿Y cuánto vale ese límite? Vale un medio. Ya te dice que vale un medio. Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué lo que te pide es que si ves que el límite ya existe, demostrar que al existir justamente eso está significando que existe una vecindad que va a estar vinculado con ese delta, perdón, con este épsilon, ¿no? Que va a estar vinculado con esto, de tal manera que esto me va a estar generando, ¿qué cosa? Una distancia positiva. Entonces, ese es el objetivo. ¿No? Bien, entonces, bajo eso, ¿no? Bajo esa lógica, ¿no? Estamos acá, que para todo épsilon mayor que 0 existe un delta positivo, eso es lo que vamos a encontrar, tal que x menos el elemento, en este caso menos 1, no se olviden que esto viene a ser el x0, menor que delta, entonces debe implicar que f de x menos l es menor que, bueno, en este caso ya pongo la función de una vez, f de x menos l, raíz de x menos 1 sobre x menos 1, menos un medio, esto va a ser menor que x. Muy bien, entonces nos evocamos a justamente a probar esto, ¿no? A ver la existencia de ese delta. Entonces, para probar eso, ¿no? La forma como se hace eso es, dado que ya existe el límite, yo voy a partir de esta desigualdad que está acá, o de esta ecuación que está acá, es decir, de raíz de x menos 1, raíz de x menos 1, vamos, debo partir de acá, ¿no? Raíz de x menos 1 sobre x menos 1 menos un medio, a partir de acá yo debo darle forma, que en el transcurso del camino de darle forma debo encontrar este término que está acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo siguiente, en el primer caso voy a racionalizar, y si voy a poner raíz de x menos 1 sobre x menos 1, multiplicado por raíz de x menos 1, más 1, perdón, sobre raíz de x más 1. Y acá no mueve el menos un medio, lo dejo como está. Y en la parte de arriba, ¿qué me va a quedar? No me va a quedar lo siguiente, x menos 1 multiplicado por raíz de x más 1 sobre x menos 1. Este menos un medio. Muy bien, esto se va con este, ¿no? No se va con eso. Profe, el raíz de x más 1 es abajo, no arriba. Abajo, sí, tiene razón. Disculpen, tienen mucha razón. Está abajo. Sí. Ahora vamos a acomodar mejor. Muy bien, entonces acá sería x menos 1, vamos a poner allá, y abajo va a quedar x menos 1 sobre raíz de x más 1. Muy bien, esto de acá se va, y esto nos va a quedar 1 sobre raíz de x más 1 menos 1. Muy bien, operamos acá, y esto me va a quedar, en la parte de arriba nos va a quedar raíz, haciendo en todo caso ahí operando, pero que nos va a quedar acá sería 2 menos 1, entonces nos va a quedar a ver, lo operamos de una manera ordenada para que nos salga. Ahí sería 2. Sería 1 menos la raíz cuadrada de x. La raíz de x, ¿no? Menos 1, claro. Claro, acá sería sobre 2 y acá sería raíz de x más 1, ¿no? Así estaría quedando.
Entonces arriba nos estaría quedando justamente 1 menos la raíz de x. O inclusive un medio podemos sacarlo, no hay ningún problema. Raíz de x más 1. Muy bien. Entonces me he quedado en esta parte. Lo que yo debo conseguir a partir de acá, yo debo conseguir por allá que debe haber una forma de establecer ese delta. Es decir, dentro de esta desigualdad, dentro de ese camino, debe haber una manera de que yo encuentre este término que está acá. ¿Por qué debo encontrar esto? Justamente para poder acotarlo con este delta y a partir de ahí vincularlo justamente con este epsilon. Entonces, para eso, nuevamente acá lo que hago es racionalizar, ¿no? Como pueden ver, puedo racionalizar ahí, y nos va a quedar, racionalizando, me va a quedar 1 menos x, y en la parte de abajo me va a quedar raíz de x, como estoy racionalizando, esto me va a quedar al cuadrado, ¿no? Me va a quedar al cuadrado, ¿vamos? Porque esto sería por lo mismo, multiplicado, y me va a quedar al cuadrado. Muy bien, seguimos, nos está quedando de esa forma, y esto va a ser igual a 1 medio, arriba me está quedando x menos 1, no se olviden que ahí, ¿no? Este valor absoluto de a es igual a menos valor absoluto de a, ¿no? Les digo eso porque acá está 1 menos x, fácilmente puedo cambiar el signo. Pues abajo me está quedando raíz de x más 1, todo esto al cuadrado, sobre, pero este es igual a 1 medio, en la parte de arriba me queda valor absoluto de esto, en la parte de abajo esto queda como está, porque este lado al cuadrado va a ser positivo siempre, no cambia con el valor absoluto, y me va a quedar esto. Muy bien, entonces una vez que tengo esto de acá, una vez que llegan a esta instancia, han logrado conseguir esta expresión que está acá, que yo ya sé por hipótesis que eso es menor que delta. Me está sobrando algo. ¿Cuál es lo que me está sobrando? Exactamente me está sobrando, le voy a poner acá un q de x, que va a ser exactamente 1 sobre 2 raíz de x más 1, y esto le valgo. Esto me está sobrando. Entonces, ¿qué debo hacer con esta expresión? Esta expresión debo acotarla. Debo acotar. Vale. ¿Y cómo lo acoto? Usando toda la teoría de números reales. Debo acotar esa expresión. Que q de x se debe acotar. Muy bien. Pues uso toda mi teoría de números reales. Y ya sé que, ¿no? Ya sé que la raíz de x, esta existe siempre y cuando el x sea siempre positivo, ¿no? El x es positivo siempre, esto acá, ¿no? Esto no puede ser negativo para que esto pertenezca a los reales, ¿no? O dicho de otra manera, esto existe, ¿no? Para ser más preciso de esta manera, ahora sí, me pongo así, a ver, un poquito, pongámoslo así, ¿no? Así, ¿no? Es decir, existe raíz de x, ¿no? Esto de acá es real, ¿verdad? Existe esto, raíz de x que es real, siempre y cuando el x sea positivo, no hay otra, ¿no? El x siempre va a ser positivo. Muy bien, entonces eso de ahí, ¿no? Como salvedad. Muy bien, entonces si esto existe, y es real cuando esto es mayor que 0, ¿qué pasa si esto le sumo 1? Raíz de x le puedo sumar 1, y esto sigue siendo mayor o igual que 1, simplemente lo estoy sumando a ambos lados, ¿no? ¿Y qué pasa si esto de acá lo elevo al cuadrado? O si lo elevo al cuadrado va a ser raíz de x más 1, este elevado al cuadrado, y este mayor o igual que 1. ¿Cierto? Mayor o igual que 1. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si eso lo invierto? ¿Qué pasa esto si lo invierto? Va a ser 1 sobre la raíz de x más 1, todo esto elevado al cuadrado va a ser menor o igual que ¿quién? Menor o igual que 1. ¿Cierto? Menor o igual que 1. Ahora, si quiero esto lo multiplico por un medio, ¿no? Si esto lo multiplico por un medio, 1 sobre la raíz de x más 1 al cuadrado, y este menor que un medio. Es decir, ¿qué he logrado?
lo que le decía acá, ¿no? Esta expresión Q de X yo debo acotarla, y efectivamente lograba acotarla usando ¿qué cosa? Teoría de número real. Entonces, como yo he logrado acotar eso, ¿qué me va a quedar la expresión? Me va a quedar de esta forma. Me va a estar quedando de esta forma. Si tenía ahí X menos 1, de esta manera lo voy a escribir, un medio, por acá tenía el raíz de X más 1, eso. Pero esto de acá, ¿qué cosa es? Menor o igual que X menos 1 sobre 2. ¿Por qué? Porque lo estoy acotando con esto que está acá. Entonces, toda esta expresión es menor que un medio. Muy bien, entonces es menor que un medio. Entonces yo empecé de acá, ¿no? Si se dan cuenta, yo empecé de acá, ¿no? Era raíz de X menos 1 sobre X menos 1. Y este es menor que un medio. ¿A qué he llegado? Esto es menor o igual que valor absoluto de X menos 1 sobre 2. Pero yo sé por hipótesis que X menos 1 es menor que delta. Entonces significa que raíz de X menos 1 sobre X menos 1 menos un medio, este es menor, no se olviden que este es menor, que delta sobre 2. ¿No? Porque esto de arriba es menor que delta, por decirlo acá, ¿no? Esto es menor que delta medio. ¿No? Entonces, por transitiva, este de igualdad es menor que delta medio. Pero esto, ¿no? Esto debe ser exactamente, para que cumpla la definición, esto debe ser el epsilon, ¿no? Porque esta desigualdad me debe, ¿no? menor que un margen de error, que ese margen de error debe estar justamente vinculado al delta. Entonces, de acá tengo que el delta no es otra cosa que 2 epsilon. ¿No? Entonces, ¿qué he logrado? En el proceso, he logrado la existencia de un delta positivo, y este es positivo, ¿no? Porque el epsilon tiene que ser positivo. Encontrar la existencia de un delta de tal manera que ese límite se da. Entonces, por lo tanto, con eso termina la demostración. Es decir, que por lo tanto, para todo epsilon mayor que 0 existe un delta, que justamente lo he encontrado, que 2 epsilon, positivo, tal que valor absoluto de x menos 1 menor que delta debe implicar que la función raíz de x menos 1 sobre x menos 1 menos un medio debe ser menor que 0. Pues ese es el camino que deben seguir cada vez que les piden demostrar un determinado límite, ¿no? Entonces, cada vez que le piden un determinado límite, que demostrar la existencia de ese delta. Y se acabó. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Profesor, ¿Eh? o sea, en este caso, o sea, lo que, como ya está definido el límite, lo que nosotros buscamos es tan solo definir, o sea, tenemos que demostrar La existencia del delta. Nada más. Ese es el trabajo ahí. Nada más. Encontrar esa existencia de ese delta. Que justamente ese límite se dé un medio. ¿En qué situación se da un medio? Cuando ese radio, ¿cuánto es? Eso es nada más el objetivo. Ok. Listo. Profe, ¿Sí? Por definición, el valor absoluto de x menos 1 es menor al delta, ¿no? Fuera Exacto. de demostrar ya. Claro, exacto. Esto de acá ya lo usas como por definición misma, porque ya por la propia definición, como digo, esto se convierte en la hipótesis, en cierta forma. Y mediante esta hipótesis llegan a vincular en realidad este delta con el epsilon, ¿no? Entonces, esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, como vamos a ver más ejemplos el próximo viernes. Vamos a ver un ejemplo más donde no necesariamente es fácil acotar, como han visto acá, mediante la teoría de números reales es fácil acotar, pero hay expresiones que no son tan fáciles, más complejos, ¿no? Entonces ahí hay que usar una alternativa para poder hacer esa acotación. Eso ya lo vamos a ver el día viernes. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. profe, ¿Sí? una consulta. En la última PPT, usted igualó el delta con el, ¿podría poner la última PPT? Siempre va a ser igual, Claro. entre medios, igual al epsilon. Claro, que no necesariamente te puede ser delta medio, puede ser cualquier otra cosa, pero eso tiene que ser igual al epsilon. ¿Por qué? Porque a partir de esta desigualdad, tú estás acotando de tal manera que eso debe ser menor que un epsilon pequeño, ¿no? Porque O sea,
O sea, siempre va a ser igual a Levinson. Por supuesto. Ah, ya, perfecto. Sí, Profe, cuando no haya relación no existiría el límite. obviamente, ¿no? Si no puedes hacer esa relación es porque algo está pasando. Es decir, de repente el punto donde estás haciendo la convergencia está muy lejano al punto de, ¿no? Donde se está haciendo puede decir, ese estudio, ¿no? Porque cuando te alejas mucho, o sea, todo el tema de estudio de límite siempre va a ser local. Es decir, siempre van a estudiar el estudio del límite en un determinado intervalo pequeño. Si suponte, ¿no? Tú te alejas demasiado, probablemente no llegue la convergencia a ese punto, ¿no? De repente la convergencia se quede por la mitad del camino. Entonces, por eso que el estudio de los límites siempre se hace en un pequeño intervalo. Siempre es local. Siempre va a ser local. Siempre. ¿De acuerdo? Digo, vamos a pasar lista. El día viernes seguimos con esta parte. ¿Ya? No sé, porque el viernes vamos a hacer más problemas de esta parte. Tranquilo, joven. Le digo, vayan repasando. Los que tienen acceso ahí pueden usar pueden usar, como le dije, ¿Hasta qué tema viene? venero, pueden usar venero, ¿ya? Uf, sí. Profesor, Sí. no sé si la delegada le comentó a mi caso de que no puedo enviar archivos por la plataforma, de donde rendimos los exámenes. Ujú. Y para el parcial no sé por qué medio se lo debería enviar. ¿Y por qué no puedes enviar? No sé, profesor, cuando sale archivo dañado, algo así cuando lo subo y cuando lo descargan en el otro lado. Ya me pasó un examen anterior, casi me descalifican ese examen. De repente tu máquina tiene virus. No creo, profesor. Lo he formateado recién y sale igual. Entonces, compadre. No, ese es virus. Ah, Míralo de tu celular, si no. que tiene virus, compadre. ¿Qué estarás viendo? No, profesor. Recién lo formateé y sale igual, profesor, los archivos. Y pues por eso te digo, ¿qué habrá pasado? ¿No? Que no puede ser, pues, o sea. En caso de no poder, profesor, ¿por qué medio se lo debería enviar? ¿Qué va a hacer? Pues tienes que mandármelo por correo. Ya listo. Ya hablamos el viernes. Ahorita estoy con la. Ya, profe. Ya por correo, tienes que subirlo en todo caso en CPA o no sé. Ahí ya se ve ya. O sea que me lo mande dentro de la hora. Córdoba. Cueto. Presente, por supuesto. Presente. Artigas, Presente. Mendoza, Presente. Mesa de la Cruz,